Exacto. Ahora vamos a analizar cómo Huawei optimiza uno de los procesos más costosos dentro de una estrategia de respaldo, la replicación de datos entre centros de datos. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. No importa únicamente cuántos datos respaldas, lo realmente importante es cuántos datos necesitas enviar a través de la red. La idea principal de esta lámina es que Usen Protect utiliza replicación basada en deduplicación. Esto significa que solo transmite datos únicos, reduce el tráfico de red y mejora significativamente la eficiencia del proceso de replicación. En términos simples, mientras menos datos envíen, más eficiente será la replicación. Para entender el valor de esta tecnología, primero debemos analizar el problema de los métodos tradicionales. Normalmente, cuando una organización replica respaldos entre dos sitios, copia toda la información generada por el backup. Esto implica que también se transmiten grandes cantidades de datos duplicados. Como consecuencia, aumenta el consumo de ancho de banda, la replicación tarda más tiempo y los costos asociados a los enlaces WAN son considerablemente mayores. Imaginemos un respaldo de 100 terabytes. En un modelo tradicional, los 100 terabytes tendrían que ser enviados al sitio remoto independientemente de cuánta información estuviera repetida. Este enfoque resulta claramente ineficiente. La propuesta de Huawei es diferente. Antes de iniciar la replicación, el sistema realiza un proceso de duplicación. Gracias a ello, identifica qué información ya existe en el sitio de destino y evita transmitirla nuevamente. De esta forma, solamente se envían los datos que realmente son nuevos. Por ejemplo, si un respaldo ocupa 100 terabytes, pero después de la duplicación se determina que solo 10 terabytes corresponden a información única, entonces únicamente esos 10 terabytes serán transmitidos. La idea clave es muy sencilla, enviar únicamente lo necesario. La lámina muestra un flujo de replicación compuesto por 4 etapas. Primero, el sistema de origen envía fingerprints o huellas digitales de los datos. Estas huellas son identificadores únicos generados mediante fusiones Hatch. Segundo, el sistema de destino analiza esas huellas y verifica qué información ya posee almacenada. Tercero, el sistema de origen transmite únicamente los datos que no existen en el destino. Además, esos datos pueden enviarse previamente comprimidos para reducir aún más el tráfico. Finalmente, el sistema remoto recibe la información y la escribe en el almacenamiento correspondiente. Este proceso permite una replicación mucho más inteligente y eficiente. Ahora bien, ¿qué son exactamente los fingerprints? Podemos entenderlos como identificadores únicos asociados a cada bloque de datos. Su función principal es permitir que ambos sistemas comparen la información antes de iniciar la transferencia. Gracias a esta comparación previa, es posible detectar duplicados y evitar envíos innecesarios. La idea fundamental es comparar antes de transmitir. Como resultado de este mecanismo, solo viajan por la red los datos nuevos y únicos. Los bloques duplicados no se transmiten porque el sistema ya sabe que existen en el destino. Esto permite minimizar el tráfico de red y aprovechar mucho mejor el ancho de banda disponible. La reducción del tráfico tiene un impacto directo sobre la infraestructura de comunicaciones. Al enviar menos información, las organizaciones pueden operar utilizando enlaces más pequeños o aprovechar mejor la capacidad existente. Además, disminuyen los costos asociados a las conexiones WAN entre centros de datos. Por esta razón, la optimización de red es uno de los beneficios más importantes de esta tecnología. La lámina también destaca el impacto sobre el costo total de propiedad o TCO. Al reducir la cantidad de datos transmitidos, se disminuye el consumo de ancho de banda, se requiere menos almacenamiento en el sitio remoto y se reduce la necesidad de infraestructura adicional. Todo esto contribuye a generar ahorros significativos para la organización. Otro aspecto interesante de esto Huawei combina duplicación y compresión dentro del mismo proceso. Esto significa que primero elimina duplicados y luego reduce el tamaño de los datos restantes mediante compresión. El resultado es una doble reducción que disminuye todavía más el volumen de información transmitida. La solución también permite ejecutar el respaldo y la replicación de manera simultánea. En lugar de esperar a que finalice completamente el backup para iniciar la transferencia, ambos procesos pueden desarrollarse de forma paralela. Esto reduce el tiempo total necesario para proteger la información y mejora la eficiencia operativa. Podemos considerarlo como un mecanismo de transmisión continua o streaming optimizado. La lámina también menciona la interoperabilidad entre distintos modelos de equipos. Esto significa que la replicación puede realizarse entre diferentes plataformas compatibles, ofreciendo una mayor flexibilidad para diseñar arquitecturas de recuperación ante desastres. La compatibilidad entre sistemas facilita la implementación y expansión de la infraestructura. Uno de los datos más llamativos de la presentación es el rendimiento de replicación. Según la lámina, Huawei puede alcanzar velocidades hasta 10 veces superiores a las de algunos competidores.
El gráfico muestra un ejemplo donde una solución de otro fabricante alcanza aproximadamente 590 MB por segundo, mientras que Huawei supera los 6.000 MB por segundo. Esto representa una diferencia extremadamente significativa en términos de velocidad. La tabla de rendimiento también indica velocidades cercanas a 6 o 7 GB por segundo y tiempos de transferencia muy reducidos. En la práctica, esto significa que la replicación puede completarse más rápidamente y contribuye a mantener objetivos de punto de recuperación ORP más exigentes. Otro aspecto importante son los requisitos de red. La solución está diseñada para funcionar con tiempos de ida y vuelta de hasta 100 milisegundos y pérdidas de paquetes inferiores al 0,1%. Esto significa que no requiere redes extraordinariamente complejas o costosas para obtener buenos resultados. Una infraestructura WAN empresarial estándar suele ser suficiente para aprovechar sus beneficios. Si observamos el módulo completo, veremos que esta tecnología conecta varios conceptos que hemos estudiado anteriormente. Integra deduplicación, compresión, respaldo y recuperación ante desastres dentro de una misma estrategia de protección de datos. El resultado es una solución optimizada de extremo a extremo. Pensemos en un caso práctico. Supongamos que una empresa dispone de un sitio principal y un centro de recuperación ante desastres remoto. Sin deduplicación, un respaldo de 100 TB tendría que enviarse completo, saturando la red y aumentando los tiempos de transferencia. Con la solución de Huawei, gran parte de la información duplicada se elimina previamente y solo se transmiten los datos realmente necesarios. Como consecuencia, la red permanece disponible y la replicación se completa mucho más rápido. Para el examen, recuerden 3 conceptos clave. Cuando aparezca el término fingerprint, deben asociarlo con la identificación de datos duplicados mediante hashes. Cuando vean la expresión non-duplicate data, deben relacionarla con la transmisión exclusiva de datos únicos. Y cuando aparezca el concepto Tenex Faster Replication, deben identificarlo como una ventaja de rendimiento frente a la competencia. Un error frecuente es pensar que la replicación consiste en copiar absolutamente todo el respaldo. También es común olvidar la fusión de los fingerprints o ignorar el impacto que esta tecnología tiene sobre la red. La respuesta correcta es que Huawei replica únicamente la información necesaria. Si aparece una pregunta sobre qué se replica, la respuesta es datos únicos. Si preguntan qué evita el tráfico innecesario, la respuesta es la duplicación. Si preguntan qué recurso se optimiza, la respuesta es el ancho de banda. Y si preguntan cuál es la mejora de rendimiento destacada, la respuesta es hasta 10 veces más velocidad de replicación. Como resumen mental, recuerden 3 acciones fundamentales: comparar, reducir y enviar. Entonces, esta lámina nos muestra cómo Huawei optimiza la replicación mediante la detección de duplicados antes de la transmisión, el envío exclusivo de datos necesarios y la reducción del consumo de ancho de banda y costos operativos. Gracias a este enfoque se consigue una replicación más rápida, más eficiente y más económica. Y para el examen, recuerden que cuando vean los conceptos fingerprints o Duplication-Based Replication estarán hablando de Replication Optimization. Porque al final, el mejor sistema de respaldo no es el que copia absolutamente todo, sino el que copia únicamente lo que realmente necesita.